Dice el Salmo capítulo 33: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montones las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Servimos a un Dios grande, un Dios temible, un Dios creador de todo, un Dios que tiene cuidado también de tu vida. Y yo quiero invitarte en este día, mientras entramos a la presencia de Dios, que podamos juntos adorar, alabar, porque Él es digno. Vamos a entregarnos a Él en adoración.
proveeré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa siempre llena está. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa siempre llena está. Jesús, tu copa siempre llena está. Tú eres mi cielo, Jesús. 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 Oh Cristo, 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 tú eres mi cielo, Jesús. Tú eres mi cielo, Jesús. Tú eres mi cielo, Jesús. Vamos a cantar una vez más. Oh Cristo, oh Cristo, tú eres mi cielo, Jesús. Oh Cristo, tú eres mi cielo, Jesús. Tú eres mi cielo, yo te adoro, Jesús. Queremos entrar, Señor, a tu lugar santísimo juntos. Vamos a cantar. Señor, llévame a tu santo,
al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, que solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus santos, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, hoy queremos entrar. No queremos quedarnos fuera en los atrios. No queremos quedarnos fuera en nuestra apatía, sino queremos cantarte, queremos adorarte, queremos deleitarnos en ti, Señor. Queremos entrar a tu presencia. Espíritu Santo, llévanos. Señor, llévame a tus santos, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Estoy aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí.
Señor, queremos tu paz en nuestras vidas. Te pido que ministres paz a cada persona hoy. Ven sobre nosotros con tu presencia. Paz, dame de tu paz, tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad tendrá de Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tendrá de Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla de Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla de Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla de Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla de Cristo, Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo, 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 Cristo. Hoy sopla el viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla de Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla de Cristo, Cristo. canta una vez más. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, 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 Cristo. Te damos las gracias, Señor, porque la oscuridad tiembla ante tu voz. No hay nada que pueda resistir a tu presencia.
estás derramando de tu presencia aquí mismo. Recibimos tu presencia. Recibimos tu paz. Recibimos tu paz. Es un gusto saludar a cada uno de ustedes y yo sé que pues en estos momentos nosotros estamos reunidos en el nombre de Jesús. Hemos estado alabando, adorándole. Sabemos que su presencia desciende en donde nosotros le exaltamos, en donde nosotros le damos gloria y honor. Y si tú esta mañana has estado dándole gloria, honor a Jesús a través de este tiempo de adoración, yo sé que también la presencia del Señor está en donde tú te encuentras hoy. Y quiero invitarte a que simplemente pues sigas recibiendo de Él, que sigas recibiendo de su Espíritu, de ese toque que trae paz, que trae gozo a tu vida. Echa tus cargas sobre Él, porque Él cuida de ti. Y pues mientras nosotros también vamos a continuar con la palabra en este día, yo quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Posicionándonos para la visitación divina. Nosotros creemos que Dios quiere visitarnos de formas nuevas, de formas vivas y gloriosas y de gran impacto en este próximo tiempo. Yo estoy creyendo que el Espíritu de Dios será derramado de formas impresionantes en estos próximos años. Yo no sé ustedes, pero yo sé que cuando el enemigo ataca, también Dios viene para traer mayor gloria. Necesitamos de una visitación divina. Estamos en un tiempo en el cual abunda el pecado. Pero también eso significa que abunda la gracia. Y la gracia de Dios se está extendiendo hacia nosotros el día de hoy. Pues el mundo está emergiendo poco a poco de uno de los acontecimientos más importantes de los últimos tiempos. Por lo menos en 100 años no ha habido algo de tanto impacto en todo el mundo como la pandemia. Creemos que lo peor ha pasado, esperamos en Dios que así sea y que podamos volver poco a poco a pues lo que era la vida de antes. Claro que con muchos cambios, cuando acontecen cosas así, pues de lo que leemos de la historia hay un antes y después, y nosotros pues estamos ya saliendo de lo de antes, ahora vamos a lo que sigue, ¿no? La pandemia ha forzado a la humanidad a realizar muchísimos cambios, desde cómo nos saludamos, cómo trabajamos, cómo educamos a nuestros hijos y aún cómo vamos de compras. Eso sí es interesante. No sé si a ustedes les ha tocado, pero a veces cuando va más de una persona a la tienda ya no dejan a la otra persona entrar en ciertas tiendas, o si vas con tu hijo, tu hija, hasta a mi esposa le pasó con nuestra hija, aunque es
grande de edad y todo, pero no la dejaron pasar cuando estaba ahí junto a la puerta de la tienda. Pues todas estas cosas nos han afectado y pues ahora muchas compras se están haciendo en línea y aunque bueno, también yo sé que muchas de las cosas están volviendo más a la normalidad, por lo menos en este momento. Pero como veremos hoy, también esto ha afectado a la iglesia en muchas formas. No solamente en el hecho de tener que suspender reuniones y luego volver a ellas y cosas así, sino pues esto realmente ha tocado las iglesias de una forma fuerte y Dios está usando todo para llevarnos hacia lo que viene. Como veremos hoy, los acontecimientos que impactan a la humanidad en general o en alguna nación, pues estos acontecimientos tienden a mover las cosas también en el mundo espiritual. Creemos que Dios está preparando a la tierra para un tiempo de gran avivamiento. Los acontecimientos en el mundo actual nos están posicionando para la visitación divina. Pero es necesario adaptarnos a la realidad actual para recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y podemos cambiar la situación actual, o más bien comparar la situación actual con la situación que vivieron los judíos después del cautiverio en Babilonia. Habían pasado 70 años en cautiverio, ahora regresan a su ciudad de Jerusalén, algunos de ellos, un remanente que vuelve a su tierra después de este tiempo de cautiverio. Quiero basarme hoy con ustedes en el libro de Esdras, capítulo 3, los versículos 10 hasta el 13. Esdras 3, desde el 10 hasta el 13. Dice la escritura de esta forma: cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Vamos a orar. Padre, yo pongo delante de ti esta palabra el día de hoy. Te pido que tú ministres a los corazones de nuestra congregación y nos prepares para lo que viene. Señor, sabemos que son tiempos diferentes. Hemos atravesado muchas cosas, pero tú estás con nosotros y seguirás adelante con nosotros. Y creemos que tú llevarás a tu iglesia en victoria y traerás un gran avivamiento, una gran visitación a la tierra. Prepara nuestros corazones y ministranos hoy, te pido en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Pues hay varios acontecimientos a través de la historia que impactan a la humanidad en general. Y estos acontecimientos pueden posicionarnos para una visitación divina. Así es, cuando hay algo que impacta a la humanidad de forma negativa, puede ser pues lo que ha sucedido en estos últimos años, puede ser una guerra, puede ser un temblor muy fuerte que trae gran destrucción a una ciudad o a una nación. Pues este tipo de cosas tienden a posicionar a la gente para ser más receptiva
de Dios, de su presencia, de su palabra, de su espíritu, de la salvación. Como que los corazones se abren al Señor en medio de situaciones de dificultad. Pues yo quiero comentarles algunos de estos acontecimientos que se han dado a través de la historia y cómo Dios ha ocupado diferentes momentos históricos en una nación o en el mundo entero para preparar al pueblo para una visitación. Y el primer acontecimiento es la visitación de Dios en el tiempo de Samuel. La nación de Israel estaba en este momento en un punto bajo, podríamos decir. Apenas había acontecido pues todo el tiempo de época de los jueces. Fue un tiempo de oscuridad dentro de la nación y pues en este tiempo llega Samuel al escenario. Ahora, durante la época de los jueces prevalecía la anarquía. No sé si ustedes entienden ese término, pero anarquía significa que cada quien hace lo que quiere. Cada quien es una ley para sí mismo. Cada quien hace lo que pues le parece más correcto y no hay un gobierno que establece el comportamiento. Y aunque haya leyes, la gente no hace caso a las leyes. No hay nadie que les diga que lo que están haciendo no está bien. Simplemente todos hacen lo que se les da la gana. Y eso es lo que estaba pasando justo antes de que llegara Samuel en el libro de primero de Samuel, que acontece precisamente al final de la época de los jueces. En Jueces capítulo 17 versículo 6 la Biblia dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo en que todos hacían lo que bien les parecía. De hecho, esta frase acontece 4 veces a través del libro de los jueces, porque era un tiempo de lo que nombraríamos anarquía. Había sequía espiritual, una falta de hambre de Dios, una falta de buscar a Dios y oír la voz de Dios. Nosotros leemos en 1 Samuel 3:1 que cuando Dios le habla a Samuel fue sorprendente porque no era nada común que Dios hablara a alguien durante esa época. Fíjense lo que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La gente no tenía sensibilidad al mundo espiritual. Parecía que como que los cielos estaban cerrados y Dios no se estaba comunicando con las personas. Y yo creo, personalmente, que no es porque Dios no quería comunicarse con los seres humanos, sino simplemente no había nadie que tuviera el corazón, la sensibilidad, el deseo de buscar a Dios para recibir su palabra. Y eso me lleva a una pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Nosotros estamos dispuestos a buscar a Dios en verdad? ¿Estamos con un corazón tierno, sensible para escuchar la voz de Dios cuando Él nos quiere hablar? Porque en esa época no había casi nadie. Y Samuel fue el primero, después de muchos años de sequía espiritual, el primero en escuchar o en oír nuevamente la voz de Dios. Acontecieron varias cosas importantes durante esta época. Se llegó a escuchar la voz de Dios después de un largo tiempo de silencio. Ya leímos cómo Dios llegó a hablar a Samuel y Samuel entonces contesta en el capítulo 3, versículo 4 de 1 de Samuel. Jehová llamó a Samuel, él respondió: heme aquí. Esa es la postura que tú y yo necesitamos tener cuando Dios nos habla, de decirle simplemente: heme aquí. Y yo quiero invitarte hoy a que tú también puedas tener esa postura delante de Dios cuando el Señor viene el día de hoy para hablarte. Tú simplemente dile: heme aquí. Yo quiero ser tu siervo. Yo quiero servirte. Yo quiero hacer lo que tú me pidas, Señor.
Pues esa fue la postura de Samuel, y Dios visitó al pueblo de Israel por causa de la sensibilidad de Samuel de decir, heme aquí, cuando él escuchó la voz de Dios. Hay muchas lecciones aquí. Yo creo que Dios solamente está buscando a unos pocos el día de hoy también que dicen, heme aquí, y él puede transformar la situación actual de sequía en nuestra nación y en otros lugares del mundo simplemente por medio de unos pocos que se disponen a escuchar la voz de Dios y a actuar. Hubo un cambio importante también en el gobierno de Israel durante esta época. Samuel es el último de los jueces, es el primero de pues una serie de profetas que se levantan después de esto, y también es la época en la cual pues se levanta un rey en Israel y hay más orden. Había teocracia bajo Moisés, bajo Josué. Dios es quien estaba gobernando al pueblo de Israel. Durante el tiempo de los jueces prevalecía la anarquía, aunque técnicamente todavía estaban bajo una teocracia, pero no había realmente un buen corazón de parte de muchos para seguir a Dios, así que se volvió una anarquía. Y después del tiempo de Samuel empieza la monarquía, que pues es un sistema de gobierno a través de reyes. Debemos notar que la monarquía era el plan de Dios. Y sabemos que Saúl no era el plan perfecto de Dios, porque el pueblo estaba rechazando a Dios como su rey, como su líder, pero Dios tenía un plan para levantar reyes, y el primer rey que el pueblo pide es Saúl. El primer rey que Dios en verdad establece según su perfecta voluntad es el rey David. Y bueno, todo esto acontece en el tiempo de la vida de Samuel. También hubo mayor hambre espiritual, mayor visitación. El Espíritu de Dios comenzó a visitar a la tierra de Israel después de este tiempo. Podemos ver milagros de parte de Dios, por ejemplo, en la vida de Samuel, cómo Dios le habla, cómo Dios lo ocupa, cómo él tiene visiones, sueños acerca de las cosas que van a acontecer en ese tiempo. Fue un hombre ungido por Dios. Además, Samuel levantó lo que nosotros nombramos los hijos de los profetas, o la escuela de los profetas, y de esa escuela de los profetas probablemente surgieron varios, tales como Eliseo o Elías primero, después Eliseo, y varios otros que Dios ocupó en gran manera para mantener viva esa llama de fuego espiritual que él quería para la nación en ese tiempo. Entonces, pues vemos que hay una visitación de Dios en el tiempo de Samuel. Hay otro tiempo de visitación, y es lo que nosotros leímos al principio, cuando regresa parte del pueblo de Israel después de la deportación a Babilonia. Han pasado estos 70 años y regresan. Bueno, el cautiverio en sí, debemos de notar que afectó gravemente a todos. Fue un tiempo de guerra, un tiempo en el cual había hambruna dentro de la ciudad de Jerusalén de forma muy particular, pero también en muchos otros lugares. Acontecimientos muy tristes. Muchos murieron, muchos fueron llevados cautivos. Entre ellos notamos la vida de Daniel, por ejemplo, y sus 3 amigos que fueron deportados desde Jerusalén hasta Babilonia, en donde sirvieron al rey Nabucodonosor. Bueno, esa es otra historia, pero todos en el pueblo de Israel fueron afectados gravemente por causa de esta guerra que hizo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ahí en contra de la nación de Israel. Ahora han pasado 70 años desde el cautiverio, y muchos de los que llegan de regreso a Jerusalén pues son más jóvenes. Ellos no tienen recuerdos de cómo eran las cosas antes en Jerusalén. Ellos pues seguramente nacieron en Babilonia, la mayoría de los que regresaron, pero había unos pocos de probablemente hombres, mujeres ya muy grandes de edad, que también regresaron, y ellos todavía tenían sus recuerdos de cómo eran las cosas antes en Jerusalén.
Están pasando muchas cosas buenas al iniciar esta nueva etapa viviendo en la tierra, regresando a su tierra. Esto incluye, por ejemplo, arrepentimiento. Hubo reformas que trajeron pues nueva luz, nueva vida espiritual al pueblo y a la nación de Israel en este tiempo. Las sinagogas que se levantaron bajo el ministerio de Esdras, probablemente que pues fueron utilizadas por Dios para proclamar la palabra en todas las diferentes ciudades y aldeas. Aún sabemos en el Nuevo Testamento que Jesús predicaba en muchas de esas sinagogas que habían sido establecidas muchos años antes. También el apóstol Pablo y otros de los primeros cristianos ocupaban esos lugares para proclamar el evangelio. También se construye nuevamente un templo. Acuérdense que el primer templo había sido destruido por el rey Nabucodonosor y sus ejércitos, sus fuerzas armadas quemaron todo. Pero ahora que regresan a su tierra, levantan nuevamente la construcción del templo del Señor. Y el templo es conocido como el templo de Zorobabel. Es mucho menos glorioso en cuanto a su apariencia porque no tenían las mismas riquezas que existían en el tiempo de Salomón cuando primero se construyó el templo. El templo de Salomón era pues una cosa fabulosa, realmente un edificio increíblemente bello. Ahora que están construyendo nuevamente, no tienen tanto oro, tanta plata, todos los materiales preciosos que habían tenido en el tiempo pasado. Sin embargo, levantan el templo. Y no es un templo físicamente tan glorioso como en los tiempos anteriores, pero tenía un propósito, y el propósito era ayudar al pueblo de Israel a seguir buscando a Dios durante este próximo tiempo que pues terminaría también con todos los años de silencio antes del inicio del Nuevo Testamento. Y pues hay un contraste en reacción entre los jóvenes y los ancianos. Y esto me llama mucho la atención y creo que hay unas lecciones muy importantes para nosotros dentro de esto. Los jóvenes pues están regocijándose, están contentos porque se está volviendo a construir el templo de Dios. Sin embargo, los ancianos tienen la respuesta opuesta. Están con tristeza, están con llanto en sus corazones y aún lloran abiertamente al ver cómo iba a ser el nuevo templo, porque no sería tan glorioso como el primero. Y ellos estaban mirando hacia atrás, hacia lo que era el templo en los días antes del cautiverio. Entonces tenemos esta mezcla, los jóvenes con regocijo, los ancianos con lamento. Los ancianos están anhelando volver hacia el pasado, mientras los jóvenes están viendo el presente y están viendo el futuro. Yo creo que aquí tú y yo tenemos que comportarnos como los jóvenes. ¿Qué hay para el futuro? No tenemos que mirar tanto hacia atrás, lo que era el día de ayer, lo que había hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Tenemos que poner nuestra mirada hacia enfrente, hacia lo que viene por delante. Entonces mi pregunta sería, ¿en qué grupo estás tú? ¿O en qué grupo quieres estar? ¿Quieres estar en el grupo de los ancianos que están lamentando lo que antes había? ¿O quieres ser parte del grupo de los jóvenes que miran hacia adelante con fe, con expectativa, anticipando, anhelando lo nuevo que Dios quiere traer en nuestros días? Podría yo también mencionar otro tiempo de
visitación que vino a la tierra en 1948 de parte de Dios, algo que se llama la lluvia tardía, un buen derramamiento del Espíritu Santo que ocurrió en ese año 48-49. Esto aconteció justo después de grandes dificultades en la tierra. Quizá algunos de ustedes en la escuela, en la historia, han conocido de lo que se llama la Gran Depresión. La Gran Depresión ocurrió desde 1929 hasta 1939, aproximadamente 10 años de graves problemas económicos. Había pues mucha gente que no tenía trabajo, el dinero no tenía el valor que antes tenía, subían los precios, no había forma de comprar las cosas más básicas para seguir adelante en la vida durante esa época. También ocurrió justo después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, pues sus fechas aproximadas son de 1939 a 1945. Y todos estos años, la Gran Depresión, después la Segunda Guerra Mundial, fueron tiempos de grandes dificultades para muchas personas sobre la tierra. Y pues todo esto, en un inicio, causó que la gente buscara a Dios. Cuando hay problemas, ya saben, nosotros corremos de inmediato a Dios, si es que tenemos el temor de Dios en nuestras vidas. Pero con el tiempo, así como también ocurre el día de hoy con la pandemia, con el tiempo nosotros nos acostumbramos a vivir las dificultades que estamos viviendo y como que dejamos de buscar a Dios con el mismo fervor, con el mismo celo con que le estábamos buscando antes. Y esto también ocurrió, llegó a haber un tiempo de apatía espiritual, especialmente durante mediados de los años 1940, hay 45, 46, 47, mucha apatía. Y todo esto creó un vacío en el corazón de muchos y preparó a la tierra para una visitación de parte de Dios. Una visitación que se conoció como la lluvia tardía. Fue un derramamiento del Espíritu Santo en donde hubo profecía, donde hubo personas que recibían el bautismo en el Espíritu Santo, una restauración de los dones, una restauración del entendimiento correcto acerca de el gobierno dentro de la iglesia, acerca de la unidad de la iglesia. Y nosotros estamos viviendo los efectos de todo esto, las bendiciones que Dios trajo desde ese tiempo para acá, todavía el día de hoy. Muchas de las cosas que nosotros experimentamos como cristianos, las estamos experimentando el día de hoy gracias a que Dios visitó la tierra en los años 1948 y 49. Y nosotros de alguna manera somos herederos de estas bendiciones. Ahora, esto nos lleva a la pandemia. La pandemia actual también ha afectado a todo el mundo. Toda la población de la tierra, básicamente. Hay muy pocos lugares a donde no ha causado algún impacto. Y a la fecha se han contabilizado más de 4 millones de muertes, más de 185 millones de personas que se han enfermado. Ha causado un gran problema económico en muchos lugares. Seguramente muchos de ustedes en su propia economía han sido afectados también. Nosotros hemos sido afectados de alguna manera en nuestra economía por causa de la pandemia. Además de eso, es muy probable que muchos de ustedes conocen a personas que murieron en el último año y medio por causa de la pandemia. Y la situación pues también viene unos cuantos años después de otro acontecimiento que de alguna manera ha sacudido al mundo. Yo sé que varía de lugar en lugar, de país en país, pero una de las cosas que sacudió al mundo fue en el 2001 con el ataque en las Torres Gemelas y toda la incertidumbre que había ahí por un rato, que se iba a comenzar la Tercera Guerra Mundial y pues ha habido mucha incertidumbre. La violencia que ha incrementado en muchos lugares, incluyendo nuestra nación de México. Hay mucha inestabilidad en muchas áreas, pero yo quiero decirte que todo esto nos está preparando
para una visitación de parte de Dios. La tierra está en una posición en este momento para que Dios derrame de su Espíritu Santo. Solamente tiene que haber personas que claman a Él, personas con hambre en sus corazones, personas con sed de la presencia del Espíritu Santo, personas como Samuel, que mencioné hace unos minutos, como Samuel escuchó la voz de Dios después de un largo tiempo de ausencia de la voz de Dios, de sequía espiritual, y él dijo: heme aquí. ¿Tú estás dispuesto hoy a decirle al Señor: heme aquí, quiero que me uses a mí? Porque yo creo que Dios quiere visitarnos en este próximo tiempo. ¿Cómo reaccionaremos? ¿Volveremos a Dios con todo nuestro corazón, como nación, como individuos, como iglesias? ¿Buscaremos al Señor o caeremos nosotros también en apatía, como tantas otras personas han caído en una apatía espiritual? Yo creo que Dios quiere derramar de su Espíritu Santo, pero tiene que haber ese anhelo, ese deseo, esa hambre espiritual en nosotros para buscarle a Él. Bien. Quiero comentar también con ustedes un poco acerca de la pandemia y su impacto en la iglesia. Yo creo que esto es clave para nosotros como congregación. Tenemos que entender cómo Dios va a ocupar todo lo que hemos vivido para su gloria y para edificar su iglesia. La pandemia ha traído cambios importantes, como mencioné al principio de este tiempo. En todas las áreas de la sociedad hay cambios, desde la educación, desde cómo vamos de compras, desde cómo nos saludamos, cómo nos reunimos para fiestas, cosas por el estilo. Hay algunas cosas que también en la iglesia han cambiado y han sido impactadas por la pandemia. Y quiero mencionar algunos de los cambios importantes que podemos observar en este tiempo para la iglesia. Y cuando yo menciono esto, estoy hablando específicamente de nuestra congregación local, pero también creo que muchas de estas cosas se pueden aplicar a la iglesia en general. En primer lugar, ha habido un nuevo entendimiento acerca de lo que es en realidad la iglesia. La iglesia somos nosotros. Tú eres la iglesia. Dile a la persona que está al lado de ti hoy, dile: tú eres la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un lugar, no es un edificio. La iglesia no es solamente una reunión con muchas personas. La iglesia somos tú y yo. Nosotros somos la iglesia. También otra cosa que trajo la pandemia fue una mayor comprensión de la misión de la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? El énfasis para muchos siempre ha sido: necesito buscar a gente que vaya conmigo a la iglesia. Entonces ha sido el énfasis: vengan a la iglesia. Aquí está nuestra iglesia, nuestro edificio. Vengan a la iglesia para que puedan conocer el camino de Dios. Y ahora, pues nuestra visión, nuestra misión tiene un enfoque ligeramente diferente. Ahora el énfasis está en que la iglesia va a donde tú estás. La iglesia va a donde está la gente. Y ahí donde la gente está, ahí es donde debe de estar la iglesia. No es nuestro trabajo informar a la gente dónde hay una buena iglesia. Es nuestro trabajo ser esa gente que representa la iglesia del Señor Jesucristo y que puede llevar la iglesia a donde la gente está. Y esto lo hemos visto, por supuesto, a través de las transmisiones en línea. La verdad, ha habido miles de iglesias que han estado transmitiendo en línea en este tiempo. Y pues esto ha llevado a muchos a entender el concepto de que la iglesia no debe de ser simplemente una organización central donde nos reunimos aquí en un edificio, sino que la iglesia debe de esparcirse, debe de estar en donde la gente se encuentre.
También otro efecto de la pandemia en la iglesia es una gran aceleración en cuanto al uso de la tecnología. Les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes ocupaban, por ejemplo, Zoom antes de la pandemia? Y si yo pudiera pues, ver todas las respuestas de toda la gente que está con nosotros hoy, yo estoy seguro que sería a lo mejor una persona o quizá nadie, porque no era pues una forma de comunicación que la mayoría de las personas no conocía. Pero pues ahora que empezó todo esto y que hemos tenido reuniones virtuales a través del último año y medio aproximadamente ya, pues este programa de Zoom, teleconferencia, todo esto ha llegado a ser algo tan común, ha llegado a ser algo importante en nuestra vida diaria, no solamente en el mundo de los negocios, sino también en el ministerio y dentro de las iglesias locales. La iglesia virtual una vez fue un concepto que muchos menospreciaban, incluso yo podría decir que, pues aunque yo siempre he estado abierto al uso de la tecnología, yo decía, ay no, pero ¿cómo no? Esas personas que están viendo en línea deberían de estar dentro del edificio de la iglesia. Es para los flojos. La realidad, nos hemos dado cuenta de que la iglesia virtual puede ser una gran herramienta para llevar a la iglesia a donde está la gente. Entonces ha habido un cambio importante en esto. Y ahora hay personas de varias ciudades, varios estados, incluso de diferentes naciones que se pueden conectar con nosotros y pueden ser parte de nuestra iglesia, aunque geográficamente no están cerca de nosotros. Pero por causa del uso de la tecnología, podemos reunirnos en un mismo grupo virtual y es como, pues podemos platicar con ellos, ellos con nosotros, podemos conocernos y podemos ministrarnos los unos a los otros. Y pues hemos descubierto que para la iglesia estas herramientas pueden ser sumamente útiles. Pero también hay otra cosa que ha acontecido últimamente, es una nueva etapa de apatía. Apatía espiritual al disminuir o menguar la pandemia, sus impactos en estos últimos meses. Yo sé que pues enero, febrero, quizá parte de marzo también fueron tiempos, por lo menos aquí en México, de mucha preocupación. Muchos que murieron desde el año pasado, por supuesto, pero en estos últimos meses me estoy refiriendo al impacto que hubo y de alguna manera muchos cristianos estaban todavía buscando a Dios con mayor fervor. Ay, pues gracias a Dios que tenemos esta conexión con el Señor por los medios digitales. Pero al disminuir todo esto, también disminuye el hambre espiritual, vamos a decirlo así. Y entramos fácilmente en una nueva etapa de apatía espiritual. Tenemos que luchar en contra de la apatía. Iglesia, no somos llamados a ser apáticos. Dile a la persona que está contigo hoy, no eres llamado a ser apático. Eres llamado a tener el fuego de Dios en tu vida. Y pues mi oración es que se avive ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que tengamos un celo vivo por la presencia de Dios, por su palabra. Pero pues es algo que se está desarrollando. Yo me doy cuenta de que a veces la gente también que se conecta de forma virtual dentro de la congregación está como que en muchas otras cosas, su mente está en otras cosas, no participan en los tiempos de alabanza y adoración. No estoy hablando de ti al propósito, no estoy hablando de ti, estoy hablando de otros, ¿verdad? Esto es como para otros. Acuérdense, hay aquellos que no cantan, que no levantan su voz, que cuando oramos no oran, simplemente están ahí como que viéndolo, como si estuvieran viendo una telenovela, si estuvieran con un ruido de fondo mientras hacen otras cosas.
nosotros somos llamados a conectarnos con Dios, no a dejar esto en un asunto de apatía, sin poner la atención o el fervor espiritual en lo que nosotros estamos haciendo. También ha habido cambios de hábitos y prioridades en la vida de muchos cristianos. Por cuanto muchos no han asistido a las reuniones de la iglesia durante meses, quizá más de un año, el domingo por la mañana, pues muchos ya están ocupando el domingo por la mañana para hacer otras cosas. Y yo entiendo, ¿verdad? Porque cambiamos nuestros hábitos. Quizá el domingo por la mañana es un hermoso tiempo para hacer ejercicio, para salir a correr, para levantarnos tarde, para desayunar con toda la familia, con toda calma, toda tranquilidad, para andar en la bicicleta, para muchas otras cosas. Y no es necesariamente malo nada de esto, pero a lo que me refiero es que antes el domingo por la mañana siempre era un tiempo consagrado para buscar a Dios. Y nos reuníamos siempre a las 10 de la mañana y todos estábamos ahí. Yo sé que muchos llegaban tarde, aunque veo que lo mismo sucede en línea, ¿verdad? Durante el tiempo de la alabanza a veces llegan poco a poco y ya en la predicación, ahí están. Pero nosotros tenemos que pues entender que la gente de nuestros tiempos ya está cambiando en cuanto a sus hábitos y en cuanto a sus estilos de vida. Y estos cambios de hábito pueden traer apatía también al pueblo de Dios en cuanto a su espíritu. Acuérdense de Apocalipsis 3:15, la iglesia de la Odisea, que no eran personas ni calientes ni frías, sino tibias. Dios no quiere que tú seas una persona tibia, así que hay que avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. También ha habido un clamor en algunos cristianos por una nueva visitación, un nuevo tiempo de avivamiento, de milagros, de tiempos de refrigerio, especialmente entre los que están dispuestos a buscar a Dios con todo su corazón y adaptarse a los cambios. Mientras muchos entran a esta etapa de apatía, hay otros que están clamando a Dios con todo el corazón por una nueva visitación. Yo veo que también otra cosa que ha acontecido en la iglesia es la necesidad de adaptarnos y mover hacia adelante o correr el riesgo de quedarnos en el pasado. Tenemos que pelear contra la tendencia natural de anhelar volver a lo que era antes. Nosotros no podemos volver al pasado. Y en cuanto a la iglesia, tampoco podemos volver a lo que era la iglesia antes. Nuestra iglesia era una comunidad bonita, estábamos cómodos en nuestro edificio ahí en Galeana, nuestro edificio rentado, pero ya no volveremos ahí. La mentalidad del que mira atrás es una y la mentalidad de la persona que va hacia adelante es otra. Fíjense, la mentalidad del que mira atrás es lamentar lo perdido, es añorar lo que antes era. Es enfocarse en recuperar quizá algo de lo que antes éramos como personas o como congregación. Y también incluye el no tener una visión por el futuro, sino tener una visión solamente para el pasado. Fíjense en las palabras de Jesús. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. En el reino de Dios siempre tenemos que ir hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante. Pero hay algunos que tienen la mentalidad de mirar hacia atrás. Y es bueno recordar las cosas y agradecer a Dios por lo que hizo en el pasado. Pero tenemos que tener cuidado de no añorar el pasado, de no enfocarnos en el pasado, buscando recuperar lo que era el pasado. No, hoy es un día nuevo y tenemos que mirar hacia adelante. Y la mentalidad del que mira hacia adelante es anticipar con gusto lo nuevo que viene. Es dar gracias por el pasado, pero entender, ya pasó. Es enfocarnos en lo que Dios nos ha dado el día de hoy. Y es también tener visión para el futuro. El apóstol Pablo tenía visión para el futuro, aún
en su ministerio, en tiempos de dificultades y demás, él dijo estas palabras: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces tenemos que mirar hacia adelante, no hacia atrás. Dile a la persona que está contigo el día de hoy: es tiempo de enfocarnos en lo que viene, en lo que está por delante. Y no es tiempo para estar siempre mirando hacia atrás. Yo quiero presentarles brevemente, al concluir nuestro tiempo juntos el día de hoy, un poco de nuestro plan para mover hacia adelante como congregación. Nosotros, pues, hemos sido, como he comentado en este tiempo, una congregación bonita, una congregación mediana pero bonita, con buenos tiempos de convivencia, buena palabra, buenos tiempos de alabanza. Estábamos cómodos en el edificio que estábamos rentando ahí en 21, ya voy a 21 de marzo, ahí en Galeana. Yo sé que tuvimos a nuestros niños ahí en 21 de marzo por un tiempo también, pero ahí en Galeana. Y yo creo que llegamos a cierto momento de comodidad, apatía, tibieza espiritual, y no estoy hablando de todos, pero quizá algunos, y quizá la actitud general también como congregación. Cuando no vemos retos, cuando nos acomodamos, es fácil simplemente asistir a la iglesia y ya. Pero pues esto de la pandemia ha causado cambios en todo. Hemos entregado el edificio, ya no nos pertenece, ¿verdad? Nunca nos pertenecía, pero ya no lo estamos rentando, así que no tenemos posesión de ese edificio. Además de eso, era una inversión fuerte de dinero cada mes, que pues gracias a Dios ya no tenemos que hacer. Pero pues vamos hacia adelante, y quiero comentarles precisamente los pasos que vamos a tomar a partir de este próximo mes de agosto. Pues en primer lugar, vamos hacia el concepto de microiglesias. Microiglesias, ¿qué es esto y por qué vamos hacia esto? Bueno, en primer lugar, ¿por qué? Porque Dios no nos ha llamado a la comodidad, sino nos ha llamado al avance espiritual. Y por cuanto no tenemos un edificio, no debe de ser un problema para nosotros como iglesia el no tener ese edificio, porque la iglesia somos nosotros. Es una oportunidad para nosotros. Y la microiglesia simplemente significa una iglesia pequeña. En vez de reunirnos todos cada semana en un solo lugar, pues vamos a estar en microiglesias. Vamos a estar creando réplicas de nuestra reunión del día domingo en diferentes ubicaciones a través de la ciudad, diferentes reuniones, pero todos con una misma identidad como parte de la congregación Ríos al Desierto Tulancingo. Y estamos creando así una red de microiglesias. En vez de buscar rentar otro edificio para este tiempo, nuestro plan es utilizar espacios abiertos para llevar a cabo nuestras reuniones en grupos pequeños los días domingo. Y estamos llamando estas reuniones de microiglesias, ya que son réplicas de nuestra iglesia, de nuestra reunión general en miniatura. No son simplemente células o grupos pequeños, sino copias de la reunión o réplicas de la reunión general de la iglesia en casas y ubicaciones distintas de manera simultánea. Ahora, ¿cómo serán estas reuniones? Bueno, la reunión de microiglesia tiene el propósito de proveer una misma alabanza y adoración que ministra vida espiritual. También una experiencia auténtica con el Espíritu Santo, una predicación inspiradora cada domingo en cada sitio, idéntica. La reunión va a ser idéntica en cuanto a su contenido, en cuanto a su ambiente en cada lugar donde se celebra.
Debe de haber también libertad para ministrarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. También van a ser reuniones de convivencia, de compañerismo, tiempos en los cuales cada miembro puede involucrarse personalmente utilizando los dones que Dios le ha dado, y con líderes cercanos a cada persona que asiste a estas reuniones. Y pues para esto nosotros vamos a utilizar pues una combinación de tecnología y también ministración personal presencial, la cual nos permitirá recibir simultáneamente del mismo tiempo de alabanza y adoración, palabra y ministración a través de algunos líderes y algunos de los hermanos que están presentes en cada reunión. El plan de microiglesia, yo quiero enfatizar esto, es distinto al plan de células o recargas o redes o algo similar que hemos tenido a través de los años. Estamos llevando a cabo, estamos llevando la reunión general de la iglesia los días domingo a donde está la gente. Ese es el plan, de llevar nuestra reunión a donde la gente se encuentra. No es una extensión del ministerio de la iglesia, es un duplicado de la reunión de la iglesia en diferentes ubicaciones. No es llevar a la gente a la iglesia o traer a la gente a la iglesia, es llevar la iglesia a donde está la gente en diferentes lugares. Ahora, ¿cómo puedes participar en esto? Yo quiero dejarles pues esta tarea de una vez. Yo sé que pues hay algunos de ustedes que están ansiosos por entrarle a este plan y hay algunos que no. Y al propósito, no estamos cambiando de visión, es la misma visión. Estamos conectando a la gente con Dios para amar, crecer y servir. Simplemente el método es un método que vamos a tomar en este tiempo. Pues para nosotros, yo sé que para muchos de nosotros sería mucho más fácil simplemente reunirnos en un solo lugar, pero yo veo dos cosas ahí. El primero es que nosotros pues no queremos invertir en este tiempo en un edificio de tiempo completo, porque el Señor nos permitió tener ya un terreno. Estamos trabajando en un proyecto ahí para ese lugar en donde vamos a tener algo propio. Y en segundo lugar, también pues por causa de la pandemia, quizá no es lo más saludable, lo más recomendable en este momento todavía reunirnos todos en un solo edificio. Yo he visto muchas iglesias con su edificio grande que solamente pueden tener muy pocas personas dentro de cada edificio. Y bueno, en fin, pues ¿cómo puedes participar tú en el plan de microiglesia? En primer lugar, lo puedes hacer a través de abrir tu casa, abrir tu patio, quizá abrir tu jardín, o si tienes un negocio en donde se podría hacer esto, un negocio que quizá no estás abriendo el domingo en la mañana, que se pudiera ocupar para la reunión de la iglesia, pues ahí también se podría hacer. Si no puedes ser anfitrión y tener un lugar en donde, también puedes asistir a una microiglesia. Y aún si no vives en Tulancingo, porque yo sé que hay varias familias que se están conectando con nosotros en línea cada semana, nosotros no vamos a dejarte fuera. No te preocupes, no vas a quedar fuera de todo lo que pues vamos a hacer en este próximo tiempo. Si tú consideras Ríos al Desierto, Tulancingo, como parte de tu vida, que es algo que ha traído gran bendición a tu vida en este último tiempo y quieres seguir siendo parte de nosotros, estás invitado. Las puertas siguen abiertas y vamos a seguir con transmisiones en línea. Vamos a también dar la posibilidad a algunos que quieren abrir una microiglesia en su casa, aunque no estén en Tulancingo, es una posibilidad también. Así que están invitados a seguir participando con nosotros. Hay muchas otras cosas que yo podría mencionar sobre la microiglesia y hacia dónde vamos con esto, pero yo le refiero
yo pido que vean un documento que yo preparé específicamente para contestar a algunas de las dudas, algunas de las preguntas acerca de cómo vamos a estar trabajando en este plan. Está disponible por medio de WhatsApp. Yo estoy mandando copias a todos los que están dentro de nuestros contactos para que ustedes puedan leer este material. También está disponible a través de nuestra página de Facebook y a través de nuestra página en internet, que es radt.info, radt.info, y ahí pueden bajar este material para estudiarlo, entender un poquito más acerca de pues este plan y hacia dónde vamos. Además de eso, estamos con el plan y el deseo de abrir una reunión general para toda la congregación en un espacio abierto una vez cada mes. Y pues les daremos la fecha próximamente. Yo espero que dentro de 8 días quizá ya tengamos una fecha para reunirnos con toda la congregación en un espacio abierto. Así que pues el plan es una vez todos juntos, y los demás domingos también de cada mes, microiglesias. Nos vamos a estar reuniendo en las microiglesias con una réplica y una administración simultánea en todas las casas. Bueno, en conclusión, el día de hoy, ¿de qué grupo de gente seremos nosotros? ¿De los hombres ancianos en el libro de Esdras que lloraron porque vieron los cimientos del nuevo templo y dijeron, ay, no es nada como era antes? ¿O seremos como los jóvenes que se regocijaron por cuanto se estaba yendo hacia adelante con la obra de Dios? ¿Somos de la nueva generación? ¿Somos de la vieja generación? ¿Vamos a mirar hacia atrás con añoro por lo que antes era? ¿O vamos a mirar hacia adelante con un gusto y una anticipación de cómo Dios va a visitar a la tierra en este próximo tiempo? Dios no ha abandonado a su pueblo. Él está con nosotros. Nosotros somos su amada iglesia. Nos llevará con éxito, con victoria hacia el futuro. Dios va a visitar a la tierra nuevamente y su espíritu se está derramando sobre aquellos que le buscan de todo su corazón. ¿Están dispuestos a participar en un futuro, aunque sea una etapa diferente, una etapa quizá extraña para algunos, quizá un tanto desconocida? Miremos hacia adelante con gozo. Dios nos ha elegido para avanzar su obra y está con nosotros edificando a su iglesia. Quiero concluir con una oración. Padre, nosotros queremos pedirte que podamos ser odres nuevos para el vino nuevo que tú quieres derramar en la tierra en este tiempo. Padre, te pido específicamente por nuestra congregación, te pido que tú ministres a nuestros corazones, nos ayudes a fluir en esta próxima etapa con gozo, con alegría, con unidad, con anticipación, con hambre espiritual, porque tú quieres visitar a la tierra, tú quieres visitar a nuestra iglesia. Y también al concluir este tiempo, yo quiero invitarte que si tú tienes alguna necesidad, si tú estás con otras personas, quiero pedirles que oren por ti y tú puedas orar también por ellos. Y si estás solo el día de hoy, en línea con nosotros, que pongas en el chat, yo tengo esta necesidad, yo necesito que Dios toque mi vida en esta área específica. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tú eres el que suples todas nuestras necesidades. Y ponemos delante de ti a cada persona que hoy quizá está luchando con algo. Padre, te pido que tú traigas libertad a su vida, que ministres paz a su corazón, en el nombre de Jesús. Donde ha habido angustia, preocupación, que se vaya eso en el nombre de Jesús. Y donde ha habido tristeza, depresión, Señor, trae tu luz y ministra vida, ministra esperanza, ministra gozo, en el nombre de Jesús.
Y Señor, también te pedimos por sanidad física para aquellos que están luchando en cuanto a su salud, provisión económica. Derrama de tu Espíritu Santo sobre cada persona que está con nosotros el día de hoy. Y Señor, sellamos esta palabra en el nombre de Jesús, pidiéndote que tú nos guíes hacia adelante. Ponemos nuestros ojos en ti, el autor y el que también perfecciona nuestra fe. Gracias por tu iglesia. Bendice a cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Que Dios te bendiga grandemente. Estamos para servirles. Cualquier cosa que necesiten, por favor, escríbanos a nuestro número de teléfono, WhatsApp, y nosotros estaremos en contacto con ustedes. Dios les bendiga. Que tengan una excelente semana. Gracias. En mi interior, el Señor ha puesto una canción. En la oscuridad perdurará el himno de mi Dios. En mi interior hay un tesoro de inmenso valor.
siempre